Hoy en W de Mujer culminaremos con nuestra serie titulada Corazón en Duelo, en serie especial con Sandra Prado y nuestra invitada de hoy, Kelly Venegas, a continuación. Hola, bienvenidas todas a nuestro programa W de Mujer. Bueno, cada lunes estamos a las 7 de la noche conectadísimas y aquellas que están tal vez en otros horarios, en diferido, bueno, bienvenidas. Que sea Dios bendiciendo sus vidas poderosísimamente. Y hoy nos encontramos con una invitada muy, pero muy especial porque queremos hacer el cierre de esta serie Corazón en Duelo, pero de una manera un poco diferente, un poco desde el testimonio, desde lo que verdaderamente impacta nuestras vidas, que es conocer qué es lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas y cómo van caminando también en su fe y desarrollando esa fe tan grande para seguir creyéndole a Dios a pesar de vivir distintas pérdidas. Y hoy también saludamos a nuestros amigos de Sonido Generacional cada martes a las 8 de la noche que están ahí conectadísimos con nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulos y antes de orar, porque le voy a dar ese privilegio a nuestra invitada, les presentamos a Kelly Vanegas, que otra vez está con nosotros. Y súper bienvenidas a tu casa, Kelly. ¿Cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias con esa presentación, como que el corazón me empezó a hacer pum, 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 pum. Pero qué privilegio poder estar acá acompañándolas nuevamente. Creo que es un tema del cual vamos a aprender mucho, porque como en todo, la palabra es de doble filo y sé que este tiempo va a ser de mucha edificación. Amén, es verdad. Nos transforma primero a nosotras. Creo que Dios trabaja primero en nosotros y lo hemos dicho con Dindy muchísimas veces cuando estamos preparando uno de nuestros programas y bueno, estamos allí metidas en la meditación de la palabra y todos nos damos cuenta de que Dios nos estaba hablando, era a nosotras primero. Y es increíble cómo Dios funciona, ¿verdad? Kelly, ¿qué tal si nos acompañas con una oración para aperturar este espacio de mujeres? Claro que sí. Bueno. Papito Dios, hoy te damos las gracias. Gracias por el día, la vida que nos das, por esta serie, Señor, que estamos llevando y gracias por darme el hermoso privilegio de estar aquí. Te pido por favor que seas tú hablando a cada corazón conforme a su necesidad, que seas tú ministrando y trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo restauración, Señor, pero que en medio de todo eso podamos entender que te necesitamos a ti y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Enseñoréate, Señor, en medio de nuestras vidas. Toma el pleno control porque solamente tú eres el único digno de gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Y bueno, con esta oración iniciamos, arrancamos este tercer episodio y bueno, con este cerramos nuestra serie de Corazón en Duelo, una serie que nos ha enseñado muchísimo. La verdad, hemos hablado acerca de cómo entender un duelo, una pérdida, cómo atravesar tal vez ese proceso de duelo que muchos le decimos es un proceso porque lleva inmerso muchísimas cosas y es un paso a paso, ¿sí? Donde tenemos que aceptar la pérdida, tenemos que empezar a responder y tal vez algunos que somos creyentes pues respondemos ya a la luz de la palabra, digamos directamente o tal vez sabemos qué tenemos que hacer, pero muchos y de hecho todos vamos a necesitar ayuda y también frente a eso hablamos en nuestro episodio anterior acerca de esas recomendaciones que a la luz de la palabra Dios nos da para que nosotros podamos avanzar en esto, no quedarnos allí estancados, sino que podamos avanzar, porque eso también va a probar nuestra fe, va a desarrollar nuestra fe, va a fortalecer nuestra fe y, y vamos a ver esas obras maravillosas de Dios. Dios se glorifica en cada una de esas situaciones tan difíciles. Así que, bueno, Kelly, con todo este preámbulo, yo sé que hay muchísimas cosas que tú nos puedes compartir. Ya en un programa anterior te tuvimos para presentarnos uno de tus libros, tu primero, porque hoy hablaremos al final de tu segundo, que está en lanzamiento, pero en ese primer libro, que recuerdo muy bien que nos contabas que Dios lo puso en tu mente, en tu corazón, bueno, cómo trabajaste en él, pero estabas atravesando una situación muy difícil, o sea, venías de situaciones muy difíciles
y tú nos contabas aquí tu testimonio que invitamos a todos ustedes para que lo vean ahí en nuestro canal. De verdad, Kelly, quisiera que con base a todo lo que venimos desarrollando nosotros aquí en la serie y la experiencia que tú has tenido personal con Dios frente a esos procesos de duelo, ¿sí? Nosotros podemos ver que en la palabra, eh, si nos referimos a los apóstoles, y era algo que queríamos tocar en este episodio, y voy a hacerlo de una vez para que tú nos desarrolles ahí tu respuesta. Ya sabemos que Jesús anunció su muerte, ¿verdad? Y lo anunció y aún así podríamos decir, los apóstoles estaban preparados. Dios a veces nos puede anunciar a nosotros tal vez distintas situaciones y puede decir, yo te preparé, yo te dije con anticipación, mira, o sea, yo te lo anuncié, por favor, prepárate, sé fuerte, sé valiente, que esto va a venir. Mm, Aún así, a los apóstoles les dio muy duro, porque era perder humanamente un amigo, un maestro. Imagínate, pues, la experiencia tan grande de tener al propio Hijo de Dios conviviendo en medio de ellos. Eso debió haber sido increíble y sobrenatural. De hecho, pero imagínate todo lo que ellos padecieron, imaginémonos todas, todo lo que los apóstoles padecieron, aún habiendo Jesús anunciado su muerte, pero ¿cuál fue su actitud luego de desahogar su corazón? Porque ellos también lloraron, también sufrieron viéndolo en la cruz, o sea, muchísimas cosas, pero ¿cuál fue la actitud de ellos, Kelly? ¿Cuál fue la actitud de los apóstoles, lo que nosotros podemos encontrar en la palabra y lo que tú puedes encontrar en la palabra? ¿Y cuál es tu actitud? Lo que tú encuentras de Ok. los ojos y cuál es tu actitud cuando, cuando estás en esa situación. O más bien, ¿cuál hubiese sido tu actitud? Imagínate tú haber caminado con Cristo. Ok. Ahí. Mira que mientras hablabas, como que sentía que el Espíritu Santo me empezaba a hablar y se me removía todo por dentro, porque ayer yo tenía una lucha y era, me invitaron a hablar sobre duelo y yo no he perdido como tal un ser querido cercano. Y yo decía, bueno, pero he vivido diferentes duelos cuando tuve que renunciar a mi trabajo que no quería, cuando tuve que morir a cosas que Dios me pidió, cuando me dieron el diagnóstico de esterilidad y así como que tuve que vivir diferentes duelos, pero aún así yo sentía como, ay Dios, ¿por qué? Pero yo dije, yo confío en ti, tú lo vas a hacer y ahorita que estabas dando la introducción a este programa, el Espíritu Santo me dijo, tú viviste un duelo por tu fe. Y yo quedé como, uff, y empecé a ver así como en cámara rápida todo y, y entendí por qué estamos aquí hoy. Bueno, empecemos hablando sobre los apóstoles y ya te voy desglosando que pude vivir yo, que lo entendí, o sea, vamos a hablar sobre el pasaje de Lucas 24, que es, muere Jesús, resucita, los discípulos van camino a Maús y ellos están viviendo todo eso, Jesús se les aparece, Jesús parte el pan, sus ojos se abren, o sea, es una historia increíble, si quieren la pueden ir, leer, estudiar porque es súper apasionante. Y hay de hecho una prédica que a mí me encanta, creo que es mi prédica favorita y siempre que estoy como bajita de fe, voy a esa prédica. Se llama 11 kilómetros de gracia del pastor Andrés Speaker. Y básicamente eh, vemos a los discípulos. Quiero hacer énfasis en los discípulos y luego hablamos de los apóstoles. Cleofas y otro discípulo estaban yendo camino a Jerusalén. Decía que había 11 kilómetros de un punto a otro punto. Y Jesús se les aparece y les dice como, ¿qué pasa? Y a mí me impactó tanto esta historia esta vez que pude profundizar en ella porque dice que ellos ya sabían, o sea, ellos ya habían escuchado que las mujeres les habían anunciado que Jesús había resucitado, pero que cuando fueron los discípulos no encontraron a nadie. Y ellos van camino a Emaús como con una actitud de estoy triste, estoy decepcionado. De hecho, ya no lo mencionan como el Mesías o el Salvador que va a redimir a Israel, sino que dicen era un profeta. Es decir, ellos tenían la expectativa de es nuestro Salvador, pero murió, entonces es un profeta más. Y es increíble cómo en la mente de ellos se empieza a desdibujar quién es Jesús en sus vidas y
literalmente empiezan a perder algo de su fe, porque ya no era el Cristo que me salva, que me vivifica, sino Jesús. Él hace milagros, Él resucitó muertos, pero no es el Salvador, o sea, como bajarle a la divinidad de quién es Cristo. Y entonces ellos van caminando y ellos habían compartido con Jesús, ellos habían comido con Jesús. Y es increíble cómo este pasaje dice que ellos no reconocieron a Jesús, al Cristo resucitado, sino hasta el momento en el que partió el pan. Y, y es increíble porque Jesús llega, incluso los exhorta en el versículo 26, que dice como, ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de reinar? Así como parafraseadito. Y es increíble cómo el sufrimiento puede llegar a permear nuestro corazón para romper nuestra fe. Y luego vemos que, bueno, pasan, se les abren los ojos, su corazón arden, los discípulos vuelven y les anuncian a todos que lo vieron, están emocionados. Y es la historia donde Tomás dice como que si yo no meto mi dedo, yo no voy a creer. Y entonces están viviendo todo esto y en ese momento aparece Jesús y todos lo ven, se gozan en él. Y lo que me encanta de esta historia es que dice que Jesús les empieza a explicar la Biblia de una manera tan sencilla y ahí empieza la transformación de esos discípulos. O sea, los discípulos que estaban tristes, deprimidos, que incluso vieron la tumba vacía, pero como no lo veían, no creían, su fe empezó a decaer, pero cuando lo vieron, su fe se avivó. Y creo que este es el punto central de cómo lo vivieron los discípulos. Los discípulos pudieron ver a Jesús y eso fue lo que hizo que la llama de su corazón se encendiera y dijeran, wow, eh, estábamos viviendo un duelo, pero esto es mucho más grande. Y de hecho, cuando vemos que Jesús empieza a ascender al cielo, uno podría decir, no, ellos vuelven a perder su fe, pero eso no pasa. Eso no pasa porque ellos saben que Él ascendió al cielo, pero Él vive, Él reina, Él está activo. Entonces, es increíble cómo la actitud de estos discípulos cambia. Y cuando iniciaba y el Espíritu Santo me decía, viviste un duelo en tu fe, siento que viví lo que estos discípulos vivían, es decir, yo empiezo a escribir el libro, el primer libro, y yo entré con una expectativa. ¿Cuál era mi expectativa? Al finalizar el libro, voy a quedar en embarazo. Digamos que este es mi tema, pero puede que muchas mujeres que están viendo esto están viviendo un proceso, quizás se quedaron sin trabajo y dicen, no importa, voy a tener trabajo en un mes, no importa, eh, perdí quizás mi matrimonio, pero yo creo que Dios lo va a restaurar, no importa, falleció un ser querido, pero está en la eternidad. Y sí, o sea, es como una lucha entre lo que tú sabes que la Biblia dice, lo que tu fe te dice, lo que tú quieres creer contra lo que de alguna u otra manera nuestros ojos están viendo. Y eso fue lo que vivieron los apóstoles y los discípulos. De hecho, el mismo Tomás decía, yo quiero meter las manos en los huequitos, o sea, si no, yo no voy a creer. Y, y eso empezó a pasar en mi fe, porque en medio del proceso, gloria a Dios, me habló mucho, me enseñó, me dijo, Cristo es la meta, Cristo es la porción, y yo empiezo a entender eso y yo dije, ok, Cristo es suficiente, pero yo seguía teniendo una expectativa. Y termina el libro, lo lanzo, lo saco, gloria a Dios. Y en medio del camino yo he visto a Dios sostenerme en esos momentos en los que mi fe se rompe, momentos en los cuales Dios me dice, ve y dale regalos a las madres y a las que no han quedado en embarazo. Y yo, y bueno, es el Día de las Madres, estoy triste. Y Dios como que me saca de ese dolor y me dice, ve y hazlo. Y yo lo hago en obediencia, pero mi fe está rota. Y yo quiero enfatizarlo en ese punto porque mi fe, yo empiezo a obedecer, pero mi fe es golpeada, mi fe es rota, mi fe empieza a cuestionarse, mi fe dice, sí, yo estoy aquí, pero me duele y vuelvo a ver a Jesús y recuerdo las palabras de cuando Jesús le dice en el Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa. Y Jesús allí también está viviendo un duelo. Él murió antes de morir porque él renunció a sus derechos
Y es increíble ver cómo él dice como yo podría pedirle a mi padre que me salve de esto, pero es que esto tiene que acontecer. Y nuestro Padre es bueno, Dios es bueno, pero hay cosas específicas que nosotros tenemos que vivir. Y algo que se me ha vuelto muy rema en mi vida es, puede que esté doliendo, pero todo obra para bien. Y si la Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, y yo amo a Dios, aunque esto me esté doliendo, todo va a obrar para bien. Y he aprendido a caminar en esa soberanía de Dios y en medio de todo esto que está pasando. Pero entonces, ¿qué pasa? La fe duele. Y llega un momento en el que Dios me dice, voy a sanar tu fe. Y yo, uy, sí, Dios, sánala, por favor, porque está bien herida, bien golpeada, por favor, sánala. Y uno a veces ve los procesos de sanidad como se sanó, pero no, cuando uno se raspa y tiene una herida y te tienen que hacer curaciones, ahí te va a caer, ejemplo, el isodine, el agua oxigenada, y eso qué, eso arde, eso duele, eso quema, tú dices, "Oh, mejor me hubiera quedado sin que me hicieran curación". Y luego sale la carachita y cuando la carachita empieza a caerse, pica y uno dice, ay, no, mejor me la arranco. Entonces como que queremos acelerar los procesos de Dios, pero Dios no se afana. Y básicamente te puedo decir que todo el 2025 fue el año en el que Dios empezó a obrar esa sanidad en mi fe. Y fue supremamente doloroso porque fueron mis expectativas, lo que yo creía que iba a pasar, que no sucedió, se rompió mi fe y Dios tuvo que entrar a sanarla y tuvo que pasar en mí lo que pasó en los discípulos. Yo iba caminando con Jesús y yo no me había dado cuenta que Jesús estaba allá al lado. Y entonces Jesús empieza a mostrarme las escrituras, empieza a revelarse a mi vida como el Cristo, como el Señor, como el dueño, como el soberano. Y allí cuando a través de la palabra, así como Jesús les enseñó a los discípulos y le empezó de manera sencilla, mi corazón empieza a arder y me doy cuenta que literalmente en Él está esa porción, en Él está todo lo que necesitamos. Y Dios empieza a hablarme de dos cosas que partieron todo en adelante y es lo temporal y lo eterno. Tuvo que enviarme hasta una persona a decirme, es que a mí me duele cada vez que lloras por algo temporal, cuando lo que yo estoy preparando para ti es eterno. Y cuando me dice esto a través de esta persona, que de hecho ya me lo había dicho a mí a través del libro, este segundo libro que escribí, y ya me lo había dicho y me lo confirma a través de esta persona, uf, a mí se me rompió como el corazoncito y yo dije, a Dios también le duele cuando yo estoy sufriendo. Y es increíble cómo los apóstoles vivieron eso, cómo Jesús vivió eso con ellos y los acompañó. Eso me encanta porque Jesús no les dice, vea, a ustedes qué les pasa, no, les dice, pero venga, siéntese aquí, yo le enseño las escrituras, ten esta revelación, ahora sí me voy, ustedes van a seguir haciendo el trabajo, viene el consolador, ustedes no están solos y toda la historia cambia, pero Jesús los acompañó hasta que ellos estuvieron listos. Definitivamente, nosotros nos preocupamos muchas veces por cosas superficiales y no quiero decir que una pérdida sea algo superficial. Y Dios es así, esa es su obra misteriosa y Él sabe cómo llegar a nosotros. Yo creo que eso es algo también importante de lo que tú nos rescataste de la palabra y gracias por ese resumen tan lindo porque eso nos pasa. Somos discípulos y podemos fallar y nos podemos equivocar y Dios sabe que lo vamos a hacer, pero Él sabe cuál es la estrategia y cuál es la forma en que nosotros vamos a entenderlo y que vamos a poder digerirlo porque todos no lo hacemos igual, ¿sí? Esa experiencia con Dios para que Él se muestre en nuestras vidas. Con otra pregunta, porque bueno, no se trata, ya sabemos, no se trata solo de no sentir dolor, o no se trata de no sentir dolor o no poder reaccionar frente al dolor, porque ya vimos que lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los discípulos. Jesús estuvo allí, ya nos narraste muy bien esta historia y ya lo sabemos frente a nuestras propias historias y experiencias. Se trata desde la actitud que asumimos, de la actitud que asumes tú, Kelly, ¿sí? Sabemos que como mujeres pasamos por distintas pérdidas. Cuéntanos
una, Kelly, una experiencia de duelo. Ya sabemos que has mencionado así como varias, yo sé, pero cuéntanos una en particular y cuál fue tu actitud así para enfrentarla, que tú digas, sí, particularmente en esta y esta fue mi actitud. Y ya sabemos que hay proceso. Y ya sabemos que Kelly está en restauración y ya sabemos que está caminando en eso y ya sabemos, pero ¿cuál fue unita y cuál fue la actitud para permitirle a Dios que trabajara en ti? Ay, Dios mío. Es tremendo porque antes, obviamente, le dijimos adiós, sé tú, Ujú, ¿no? Y ujú. la que menos quería hablar. Suele pasar, ¿no? Ujú, Uf, bueno, nos remontamos al año, quién sabe qué, no conocía de Cristo. Tenía 16 años de edad y tomé la decisión de abortar. Quedé en embarazo, tomé la decisión de abortar. Estaba en el colegio y viví esa pérdida, pero quiero hablar algo curioso y es que en ese momento el duelo, no sé si lo han hablado en las otras conferencias, pero tiene 5 etapas que la psicología ha dicho como que están, van y bien y todo eso. Entre esas 5 etapas está la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿cierto? Em, yo desde mis 16 años de edad hasta más o menos mis 22 años de edad, es decir, 10 años, estuve en negación. Es decir, ¿qué era? Eso a mí no me duele. Fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. De alguna u otra manera, nuestro cerebro tiene, Dios lo diseñó de una manera tan perfecta que cuando algo te ocasiona tanto dolor, lo bloquea. Por eso muchas personas no recuerdan sus abusos, por eso muchas personas no recuerdan momentos dolorosos, dicen, ay, yo no recuerdo mi infancia, ¿por qué será? Quizás fue una infancia tan dolorosa que tu cerebro lo bloqueó. Y yo estuve en ese tiempo en negación. En medio de ese tiempo, es decir, de mis 16 años a mis 22 años, cuando yo tenía 19 años, yo conozco de Cristo. Y yo vivo una segunda pérdida, esta vez fue espontánea, pero cuando yo la vivo, mi fe empezó a luchar y yo dije, yo no voy a poder ser mamá, este es el castigo de Dios por mi pecado. Entonces, siempre la mente intenta buscarle razones a los procesos que estamos viviendo. O sea, como de alguna otra manera, yo no sé si te ha pasado, Sandrita, que uno está pasando algo y uno, yo sabía que eso iba a pasar. Y en realidad uno no sabía. O sea, si uno supiera, uno sí, trataría de que eso se pasa. evitara. Ujú. Pero son como esos pañitos de agua tibia que uno como que es para consolarme en medio de eso. Y recuerdo mucho que yo me daba mucho látigo con eso. Y ahí empiezo a vivir la etapa de ira, donde yo tengo ira hacia mí, ira por mi pecado, ira por lo que viví. Pero yo estaba en esos dos, entre la negociación y la ira. Mi duelo fue así, negociación, ira, negociación, ira, negociación, ira. Cuando voy a sacar el libro, en el 2023, yo sabía que en el libro yo tocaba el tema del aborto, tema que solamente mis papás sabían y una amiga, nadie más. Y mis papás lo sabían porque Dios me pidió contárselo. Entonces, no era algo que yo fuera diciendo, ay, sí, aborté, es algo que me hace muy feliz. De hecho, hoy en día es un tema que ya Dios sanó, pero no me gusta hablarlo porque uno sabe que es un tema controversial. Y en ese momento yo sé que voy a enfrentarme ante toda una sociedad que va a saber que yo aborté y yo no quiero tocar ese tema. Yo sé que si lo expongo me va a doler y entonces yo digo, tengo que ir a terapia, porque si yo sano esto, todo va a estar perfecto. Entonces yo le empiezo a orar a Dios y le empiezo a decir, muéstrame qué psicólogo, yo quiero que tú me dirijas en este proceso, quiero que tú me guíes, o sea, tengo la herramienta, tengo el profesional, pero vamos juntos en este proceso. Y empiezo a ir en medio de esto y fue tremendo porque cuando yo estoy en esas primeras citas de terapia, es muy chistoso porque yo digo, sí, vengo a sanar el aborto, pero por acá no salía ni una lágrima.
O sea, a mí no me dolía. Yo, no, sí pasó esto y esto y ya. O sea, a mí no me dolía. Hasta que lo llevo a Dios, toda mi terapia yo lo llevaba a Dios y llega un día en el que yo empiezo a hablar con Dios y Dios me dice, ¿tú recuerdas que tu hijo se llama Ángel, que tú le pusiste ese nombre? Y yo, no. Y eso fue lo que hizo el que me sacó de esa coraza de no me duele y Dios me dijo, mira que sí te duele. Y Dios empieza a llevar ese proceso. Yo empiezo a vivirlo, paso por la depresión, paso por ese momento tan doloroso. Literalmente yo hago una despedida simbólica acompañada por mi psicóloga, mi esposa y unos amigos, en donde yo despido a Ángel y a Salomé. Ángel, el bebé que aborté, Salomé, la bebé que perdí de manera espontánea, los nombres me los revela Dios. Y poco a poco yo empiezo a abrazar esa etapa de mi vida, el dolor que viví, lloré muchísimo, se lo llevaba a Dios, se lo volvía a llevar a Dios, me seguía doliendo, o sea, seguía, era como si la herida estuviera abierta. Después de despedir a Ángel y a Salomé, yo empiezo a entrar en ese proceso de aceptación y eso empieza a sanar. Y empiezo a aceptar mi pasado, hace parte de mí. De hecho, fue muy hermoso el proceso que pude vivir porque cuento con un esposo maravilloso, donde yo le decía, voy a despedir a mis bebés. Yo sé que esto nada tiene que ver contigo, hace parte de mi pasado, pero quería contártelo y él me dice, yo voy porque es que si son tus hijos, son mis hijos. Y ellos entran a nuestra historia, hacen parte de nuestra historia y Dios empieza a sanar absolutamente todo. Pero te hablo es de viví 10 años en un duelo que quise ignorar, pero que aún así Dios sabía que necesitaba sanar. Me lleva a ese momento para que mi vida no se quede atascada en esa identidad, en esos pensamientos, en eso que yo tenía, sacarme para que yo pueda vivir en la libertad que Cristo tiene para nosotros. En este momento viene como a mi mente fue fuerte y así lo viví, o sea, viví mucho tiempo en negación hasta que le permití a Dios entrar en esa parte de la historia y decirle, está bien, ayúdame a sanar, porque es que Dios es un caballero. Mientras yo no le toqué el tema, Él está bien, princesa, ya se queda. Pero cuando yo le digo, quiero sanar esto, Él, listo, vamos y sanamos, yo te acompaño. Entonces, es ver la hermosura de cómo Dios nos tiene paciencia. Él no dice, ejemplo, uno va a un encuentro y Él no dice, mira, todas las cosas que tienes que sanar, no, Él va poquito a poquito y va sanando, va sacando. Cuando nos ve que estamos listos para afrontar algún tema, listo, vamos a tocarlo y con tanto amor Él nos guía y siento que ese es el proceso de duelo que necesitamos llevar. A veces intentamos salir, incluso como cristianos. Entonces, falleció una persona y como soy cristiana, el otro día tengo que estar bien y tengo que estar predicando. No, eso duele. Eso también es negación. Decir como, no me duele porque soy cristiana. No, eso duele. Y si duele, yo tengo que llevarlo a Dios una vez y otra vez, hasta que deje de doler. Y ese deje de doler es entre comillas porque algo que aprendí en medio de mi terapia y en medio de mis procesos con Dios es que puedo llevar incluso 5 años yo haber sanado, pero va a llegar un momento, una fecha, un detonante, algo que va a hacer que vuelva a doler un poquito. Entonces, ¿lo ignoro? No. Vuelvo a vivir ese dolor, lo vuelvo a llevar a Dios y sigo caminando porque hace parte de nosotros. O sea, el perder a un padre, una madre, el perder un hijo, es algo que siempre nos va a acompañar. Personas incluso, se viene a mi mente el duelo del divorcio. Es algo que de alguna u otra manera te va a acompañar y tú puedes querer hacerle el quite, pero ahí está, ahí está. Entonces, si duele y vuelve a doler, no es de ignorar, no es de decir, es que soy cristiana y me pongo la armadura, no. La vida de fe se trata de ser vulnerables y es, me está doliendo Dios, ayúdame a llevar este dolor. Y se lo entregamos porque su carga es ligera. Nos hace fuertes en nuestra debilidad y es Él, únicamente Él. Dios va poco a poco porque sabe que cada uno no llevamos ni la misma carrera, ni tenemos las mismas, digamos, puede ser que humanamente tengamos las mismas características, sí, pero nuestros organismos no es, nuestro sentir no es igual.
Así que el proceso de Kelly Vanegas frente al aborto y frente a ese proceso de sanación por una decisión que tomó a sus 16 años no es el mismo proceso que puede vivir una mujer u otra chica también de 16 años que pase por este tipo de situación donde se vio expuesta también y tomó estas decisiones. Y entonces ahí viene Dios que no juzga, sino que Él abraza, ¿ya? Un padre que ama a sus hijos, obviamente, espera, acompaña, da, toma esa distancia en el momento en que haya que tomar la distancia para que su hijo pues pueda tomar aquella decisión y Dios es todo eso. Dios nos ha permitido tomar todas esas decisiones y Él nos dice asumir las consecuencias de nuestras decisiones, pero aún así Él está allí. Y entonces Él siempre nos repite, pero yo estoy contigo. Y regresa, yo estoy contigo, vuélvete a mí. Entonces, ¿cómo ver durante todos esos procesos de duelo? Y hoy que nos cuentas esta experiencia, Kelly, muchas gracias por contarlo, porque es que esas son, esos son los procesos que muchas mujeres, procesos de duelo que muchas mujeres están atravesando. Y así como tú te quedaste 5 años en la negación, muchas pueden estar todavía en la negación después de 5, 10, 15, 20 años, 30. Muchas mujeres adultas también nos han contado en algún momento, mire, yo no soy capaz todavía de despegarme de esto, porque sí, yo sé que me duele, pero no puedo. Y eso es otra de las formas como también tenemos que decirlo. El enemigo trabaja de maneras también, eh, pues pacientemente, para destruirnos. Y esta es una de las formas, cuando nosotros nos negamos a querer sanar esa pérdida, bien sea sin minimizar ninguna, desde un empleo, un hijo, un padre, un hermano, todos son una pérdida y duele. A veces nos quedamos allí y como tú nos decías, Kelly, en la negación, porque puede resultar aparentemente más fácil aparentemente, y estamos hoy por hoy en una sociedad, y lo hemos dicho, del facilismo, del que como menos me atormente, como mejor lo ignoro, porque es que no, cada quien que haga en su vida lo que quiera y yo también puedo hacer lo que quiera, así que simplemente lo tapo y sigo con mi vida, intento seguir con mi vida y más bien aparto eso de mí, pero Dios nos ha dado algo y se llama conciencia y esa conciencia en algún momento va a venir y va a pasar revista por todo. Y así nos neguemos 20 años, cuando la conciencia despierta, cuando Dios la despierta, despierta y hace el flashback de todo, qué bueno que la decisión que tomó Kelly en ese momento, de así sea que pasaron los años, no importa, pero decidir sanar, decidir Total. hacer el proceso, terminar el proceso. Dime, Kelly. De hecho, Ujú, Sandrita, ujú. puede que la conciencia nos lleve a eso y gloria a Dios, pero hay casos incluso mucho más fuertes cuando seguimos negando y el cuerpo somatiza y Exacto, empieza a traer enfermedades, empieza a exacto. traer cosas a nuestro cuerpo Ujú, por procesos, dolores o duelos mm. sin reconocer y sin gestionar. Exacto, exacto. Mira que sí, eso es muy importante y como mujeres tenemos que tenerlo también muy en cuenta, porque ¿qué es más, qué es prioridad, no? Y diríamos nosotros como que cuáles son nuestras prioridades o cuál es la vida que queremos vivir. Muchos queremos llegar a la vejez en bienestar y de hecho queremos ser jóvenes en bienestar y queremos ser prósperos y queremos vivir una vida tranquila, una salud full. Bueno, todo lo queremos, ¿verdad? Y decimos, no, yo creo en Dios y los que somos creyentes en algún momento aquí apenas hay uno que está iniciando, una que está iniciando, puede decir, no, es que a mí yo todavía no conozco mucho y yo apenas estoy empezando, pero aquellos creyentes ya que se digan maduros de alguna manera en la fe, pues dirán, no, yo vivo de gloria en gloria y de poder en poder, ¿cierto? Entonces,
pues no, yo estoy full, pero resulta que te ataca una enfermedad y ya descubrimos por qué esa enfermedad te está atacando. O sea, hay algo que no he gestionado, hay algo que está por ahí como un pendiente, algo que no le hemos dado el check. Entonces, qué importante es lo que tú nos dices, Kelly, y gracias por recordarnos, porque esa es una de las consecuencias que desafortunadamente más las mujeres, ¿sabes? Sí, No digo que los hombres no lo puedan padecer, porque también tienen sentimientos y todo su tema, digamos, afectivo, pero es que las mujeres Dios nos los ha dado 100% desarrollado. Nosotros tenemos, no digo que los hombres no, pero tenemos muchísimas más cosas por gestionar a nivel emocional que cualquiera. Y, total. y la verdad es que a nosotros nos afecta muchísimo. Es más, lo que a otras personas, lo que a los hombres tal vez, y no digamos con temas de género, pero puede ser que les afecte menos una situación que para nosotras es escandalosa o la hiperbolizamos y es por ese mismo, esas mismas emociones que Dios nos ha dado. Y no está mal, y no está mal. Lo único es que tenemos que gestionarlo. Y tu testimonio de verdad que sé que si Dios nos lo ha traído hoy es porque alguna mujer que necesitaba escucharlo y necesitaba tomar ese primer paso, porque muchas veces pensamos que necesitamos asumir la postura del proceso de duelo y de sanación, de su duelo desde el día uno, como lo dijiste, ya, Ujú. yo sigo con mi vida normal porque soy creyente. Si yo creo en Dios, mi fe es grande y entonces sigo con mi vida normal. No, para, detente, haz el alto en el camino y entrega. Total. Y empieza a entregar porque eso es importante. Y no importa si te has demorado. Es importante decirlo, no importa si te has demorado. Kelly, ya entrando a nuestra etapa final, si decimos creer en Dios entonces y en su palabra, ¿qué consideras tú que nos hace falta para asumir una actitud correcta cuando nos enfrentamos a un proceso de duelo? Ya con todo esto que nos has dicho, que sabemos que rescatamos muchísimo eh, de esta pregunta, pero ¿qué crees que nos hace falta? Ok. Creo que no hay actitud correcta, Sandrita. Es decir, me duele, me está doliendo. Ujú, Estoy enojada, estoy ujú, enojada. Porque creo que como cristianos nos ponemos una carga que Jesús no nos pidió cargar. Y es la carga de el supercristiano, el testimonio. Tengo que mostrar que Dios me fortalece. Y la fortaleza de Dios no es que no duela. La fortaleza de Dios es lo que Jesús dijo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque Él venció el mundo. Y quiero aprovechar para leer un pasaje. Salmos, capítulo 13. Póngale cuidado a estas palabras de David. O sea, David me encanta como esa relación tan genuina que tenía con Dios y él empieza diciéndole, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? ¿Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y responde. Ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. Mi enemigo cantará victoria y se alegrará de mi fracaso. O sea, los primeros 4 versículos, David le dice, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Por qué? Mira lo que otros me están haciendo. O sea, él está sufriendo y él no está teniendo una actitud correcta, o sea, correcta. Porque pretendemos a veces que la actitud correcta es, yo estoy bien, y eso es lo que de alguna u otra manera el mundo y las redes sociales nos están vendiendo. Entonces, por ejemplo, hace poco vi un influencer que se divorció y al día siguiente decía, soy la mamá empoderada. No, gorda, si eso está doliendo y eso tiene que doler, ¿por qué queremos demostrarle al mundo que no está doliendo? ¿Por qué queremos hacernos fuertes? Si quieres, tómate tu tiempo, aléjate de las redes sociales y vive este proceso y este duelo como debe de vivirse. Si duele, que duela y lo llevamos a Dios así, sangrando. Sandrita, recuerdo mucho un día
en el que estaba enojada con Dios. De hecho, estaba pensando por qué yo estaba enojada en esa ocasión con Dios. De todas las peleas que hemos tenido, hubo una que fue como la más grande, pero no me acuerdo por qué. De pronto mi cerebro lo bloqueó. Pero recuerdo mucho que estaba molesta y algo que para mí es innegociable es mi tiempo con Él. Pero yo estaba enojada. Y entonces yo cojo, me siento en la cama, pongo una alabanza, pero le digo, no te voy a hablar. Yo no te voy a hablar. Y escucho la alabanza y yo Estabas no de le hija hablé, en serio, caprichosa, estabas de hija caprichosa con papá. literal. Y no le hablé. Y no le hablé, pero luego yo me veía y decía, aún así estuve con Él. Prefiero estar con Él enojada que estar sin Él. Y fue una actitud correcta, quizás otras personas digan, uy, no, pésima actitud, eso no se le hace a Dios. Bueno, Él es mi papá y yo sé que Él me ama así como soy. Y me encanta este capítulo porque David le dice, mírame y respóndeme, ayúdame a entender qué pasa. O sea, él está confundido, él está afligido, él está enojado, él está hablando de sus enemigos. Pero la actitud correcta siento que es lo que dicen estos versículos después. En el versículo 5 y 6 dice, pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor y me lleno de alegría porque me salvaste. Y la actitud correcta, más que la actitud exterior, cómo me comporto, es una actitud del corazón de confiar en Dios. Pero es una decisión de confiar en Dios. O sea, confiar es algo que tú dices, voy a entregarle esto que es tan preciado a alguien y confío en que esa persona lo va a cuidar, lo va a proteger y no me va a hacer daño. Eso es la confianza. La confianza es, esto aquí duele o esto es muy vulnerable. Cuando uno tiene un amigo que dice, como te voy a confiar algo, pero por favor no se lo digan a nadie. O sea, te estoy confiando algo muy valioso. Y creo en que tú tienes el amor, el cuidado, la sabiduría para protegerlo tanto como si fuera yo. Siento que eso es la confianza y es una decisión. Si tú quieres, tú no confías. Y es la decisión de confiar en Dios. Es decir, yo estoy viviendo un proceso, entonces yo siento, yo se lo expreso a Dios, yo le pido a Dios y yo confío. Pero en esta parte es confío es en el carácter de Dios y en quién Dios es, no en qué se va a hacer, porque a veces en medio de nuestro proceso, ejemplo, una familia que está viviendo un proceso con alguien que está pasando por cáncer o alguna enfermedad terminal y pone su confianza en es que si le pido a Dios, Él lo va a hacer y no pasa quizás si la persona parte a la presencia del Señor, Las entonces, expectativas, ¿no? El tema de las exacto, las expectativas. expectativas, lo que yo creo que Dios tiene que hacer, entonces eso empieza a romperme y eso me hace más daño. O sea, de hecho, descubrí que las expectativas hacen más daño que el proceso. Porque si tú pasas el proceso sin expectativas de cómo debería actuar Dios, tú estás expectante a lo que Dios va a hacer con tu vida. Entonces tú sabes que eso va a obrar para bien, expectante, conforme a su propósito al cual fuimos llamados. Entonces yo no confío en que se va a hacer como yo creo o lo que yo quiero, sino que yo confío en el carácter de Dios, en su bondad, en su soberanía, porque a veces olvidamos mucho la soberanía de Dios y Dios es soberano. O sea, en nuestro limitado entendimiento, en nuestro limitado plano terrenal, creemos que una cosa debería actuar de una manera, pero Dios desde su eternidad y su sabiduría nos guía hacia lo que es mejor. Entonces, yo amo los testimonios. Yo amo cuando una persona se monta a un altar y dice, tuve cáncer, me desahuciaron, pero Dios me sanó. O sea, eso edifica la fe, pero eso no significa que vaya a pasar con todos. Y necesitamos aprender a confiar en el carácter de Dios. Y eso era lo que decía David. Mira lo que está pasando, pero confío en ti. Y esa confianza es una decisión y es la decisión de permanecer en su amor, que era lo que dice Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer, nada podemos hacer separados de Dios. Entonces, es confiar en ese proceso y en lo que Él hace. Y al inicio te hablaba de que el 2025 fue un año muy doloroso y me llamó mucho la atención que tú decías como muchas veces Dios se anticipa y nos habla de procesos.
Dios en el 2024 me dijo, el año 2025 va a ser el año de las contracciones. Y cuando me lo estaba diciendo, Sandrita, yo sentía que a mí me dolía todo por dentro y yo decía, Dios mío, este año va a ser difícil. Y fue difícil. Y cada día yo tomé la decisión de confiar. Tanto así que se volvió mi lema, decido confiar. Decido confiar en que tú eres bueno, decido confiar que si esto está doliendo, aún así tú me vas a dar la fortaleza, decido confiar en que en medio de mi dolor tú estás presente, decido confiar que tú no te estás burlando de mí porque llega un momento en que incluso uno puede pensar, ay, no es que Dios se está burlando de mí. Mira, los seres humanos se pueden burlar de ti, pero Dios jamás. Dios está allí abrazando tu proceso, Dios está allí consolando tu alma, Dios está presente. Y recuerdo mucho que cuando Dios me habla de eso, de contracciones, yo dije contracciones igual dolor. Ten presente, Sandrita, que yo tuve una pérdida voluntaria y esa pérdida voluntaria yo sentí lo que son las llamadas contracciones. Entonces, fue algo muy fuerte y por eso es que yo intento huir del dolor. Pero Dios me ha enseñado a transitar ese dolor de su mano. Y de hecho la palabra duelo es muy curiosa porque cuando tú vas a ver cómo de dónde viene esta palabra, viene de duelo, dolor. Están relacionadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el duelo va a doler y no podemos huir del dolor. Mira, Dios me enseñó todo el 2025 a no huir del dolor. No sé si Amén. recuerdas que te comenté de dos pajaritos. Si quieren, tienen que ir a la Sí, primera sí, sí, entrevista. sí. Y, Claro y, que sí. y Dios me pide en el 2025, entrégame a Samuel y Grace. Y yo listo, yo le entrego las cosas, cuando me dice, entrégame los pajaritos. Y yo, uff, mis pajaritos. Y ahí vivo ese duelo y yo, si tú lo pides, yo lo hago. O sea, tú sabes por qué. Y vivo esa entrega, vivo esas contracciones, vivo ese dolor de su mano. Y fue muy curioso porque a eso de agosto, él me empieza a decir, vas en dilatación 9. Y yo, ¿y cuántas son? Y busco y son 10. Y yo, ah, ok, falta una. Pasa septiembre tranquilo, octubre tranquilo, noviembre tranquilo. Y yo, bueno, de pronto me voy así, ¿quién quita? El parto a 9 de dilatación, diciembre fue mi dilatación 10. Y la actitud correcta es la decisión de confiar y no puedes confiar si no te rindes. Y aprendí a rendirme a Dios, a rendirme a sus planes, a rendirme a su voluntad, a rendirme a su amor. Y Gálatas 2:20 se volvió rema en mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque lo que ahora vivo, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entendí el intercambio divino y entendí que, ¿qué pasa? O sea, siempre nos predican de Jesús vino, murió por tus pecados para que tú tengas vida eterna. Sí, pero falta, falta porque Jesús dijo que Él se iba para que viniera a nosotros. ¿Qué quiere decir? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, entonces yo también muero. Así como Cristo murió en esa cruz, yo también tomo mi cruz y muero y me rindo y renuncio a mis derechos y renuncio a mi expectativa. Y cuando yo muero, entonces Cristo viene a vivir en mí, porque cuando yo mengo, Cristo puede crecer en mí. Y la actitud correcta es la decisión de confiar en su soberanía, en su bondad, en su amor, es pasar ese sufrimiento con Dios y menguando cada día. Como dice una alabanza que me encanta, es Él por el que estoy perdiendo mi vida. Estoy gastando mi vida, Amén. perdiendo todo por amor Gastando, y con gastando. alegría. O sea, no lo hacen con tristeza, lo hacen con alegría porque saben que Cristo se está manifestando en medio de eso. Entonces, me duele sí, pero confío. Me duele sí, pero me rindo. Es decir, yo permanezco intencionalmente en su amor. O sea que esa es la actitud correcta. Permanecer en su amor. Que duela, que te enojes, que lo niegues, que lo lleves a tu, digamos, aflorando lo que sientes, ¿sí? Sin, sin, digamos, puede sonar fuerte la palabra, sin mentirle a Dios, Exacto. ¿sí? O sea, ser sinceros delante de Dios, que cada uno tiene un propósito, perdón, un proceso diferente y Dios va a trabajar en él siempre y cuando haya disposición. Es tomar la determinación de hacerlo.
Entonces, tú nos has dicho algo muy importante. A veces creemos que la actitud correcta es como los parámetros del mundo, ¿no? Como llevar los parámetros del mundo. Un día me caí, no me levanté. Estoy mal económicamente, no, ya pido un préstamo. No, voy a hacer eso, no, ya, no, ya es. Vamos a calmar la situación y vamos a tenerlo controlado. Y yo creo que Dios Ujú. trabaja en esta autosuficiencia, en ese control, y muchas veces también eso nos ha llevado a vivir situaciones que tal vez no hubiésemos querido vivir, pero lo mejor de todo es que Dios siempre está a disposición como un buen papá, esperando para que tomemos una decisión correcta. Entonces, la decisión y la actitud correcta es buscarle a Él, es acudir a Él, es ir a Él y es entender que si fue digamos, por una mala decisión, bueno, asumo, Señor, la consecuencia y me humillo delante de ti, como tú bien lo dices, mira, yo me entrego, yo ya me desprendo. Pero si fue algo que yo tenía que pasar para fortalecer mi fe, bueno, llámese prueba, y llámese parte de mi proceso y de mi carrera en esta vida, bueno, Señor, aquí estoy, mira, me humillo delante de ti. O sea, es como que la misma actitud, no importa si viene de aquí o de acá, lo más importante es que nosotros podamos aprender y avanzar, porque estamos en el camino de la perfección y muchas veces nos olvidamos, nos desenfocamos por las situaciones que se nos van atravesando. Hoy perdiste un empleo, ¿te duele? Esfuérzate, busca de Dios, toma la actitud, tal vez podemos decir correcta, pero toma la actitud que te va a beneficiar. Ve a Dios y que Él trabaje en ti como Él lo quiere hacer, ¿sí? Hoy perdiste un ser querido, ve delante de Dios, duele, va a doler, pero Él no te va a dejar así, porque mira, aunque la higuera no florezca, Amén. aunque no haya fruto en las vides, ¿m? Aunque falte la cosecha del olivo, o sea, aunque pase absolutamente todo, aunque te quedes sin nada, hay algo que nadie te podrá arrebatar, jamás, y es el amor de Dios, que es eso lo que nosotros también queremos dejar como mensaje de esta serie, y es que puede pasarnos de todo, como lo podemos decir, no es que me pasó de todo, yo no aguanto más. Te pudo pasar de todo y nos puede pasar de todo, pero hay algo que nadie nos va a arrebatar y es el amor de Dios. Nadie. No hay poder humano ni sobrenatural que nos vaya a poder apartar de Dios siempre y cuando queramos estar aferradas a Él. Y no hay nada que lo pueda evitar, únicamente nosotras. Así que el único paso necesario es querer aferrarnos a Dios y a su amor inmenso. Kelly, gracias por acompañarnos. Y antes de despedirnos, quiero que nos presentes ese hermoso libro que lo vamos a poner allí también para que todos lo vean y vamos a dejar en la descripción todas digamos, las formas en que pueden adquirirlo. Cuéntanos un poquitito y bueno, danos ese abrebocas de ese libro tan especial porque sé que Dios habla constantemente a tu vida. Bueno, resulta que todo el proceso que viví se convirtió en una declaración de fe. Decido confiar. Y así se llama este libro, que con la ayuda y el poder de Dios estará abierto al público a partir del 5 de septiembre. Vamos a estar dando pisticas a partir de ya, o sea, yo ya tengo las redes sociales hablando y anunciando sobre él. Y como Dios me dijo, voy a sanar tu fe, fue el libro que Dios usó para sanar mi fe. Es decir, yo ni siquiera sabía que era un libro. Y él me empieza, y yo empiezo a darme cuenta de los enemigos con los que estoy luchando. Y el primero, nunca se me va a olvidar la ingratitud. Y fueron así, pasando uno a uno. Son 24 enemigos: ingratitud, impaciencia, miedo, dolor, perfeccionismo, y empiezo a enfrentarme uno a uno a ellos y Dios, la conclusión siempre es decido confiar, pero en medio del proceso Dios me habla acerca de cada uno y cómo cada uno afecta nuestra fe, cómo cada uno revela una raíz de pecado en nuestro corazón y cómo cuando decidimos confiar, nuestra fe sana.
Y eso fue lo que Dios hizo a través de ese libro. Me llevó a sanar, me llevó a vivir más tranquila, me llevó a la plenitud. Ahorita que tú hablabas y decías, estamos en un camino de perfección. Cuando Dios me llevó a profundizar en la palabra perfección, porque mi concepto era, tengo que ser perfecta, y la perfección en Dios significa teleios, y esa palabra habla de ser completo, de ser maduro, es decir, de que maduremos en nuestra fe, de que estemos completos en Él, y todo eso empieza a ministrar mi vida y hacerme y ayudarme a entender cómo podemos sanar, no bajo lo que este mundo nos enseña, sino lo que Dios estipuló en su palabra, y es volviendo a Él, volviendo a nuestro diseño original y entendiendo que la mejor decisión que podemos tomar es confiar. Y eso es decido confiar con la ayuda de Dios y su poder. Este 5 de septiembre lo estaremos anunciando para que todas puedan ir. Si quieres más información, en este momento tenemos habilitada una página que se llama decidoconfiar.com. Allí está el conteíto de cuánto falta para ese lanzamiento, y poco a poco iremos mostrando. Se va a vender en Amazon, se va a vender a través de Hotmart, se va a vender a través de Busca Libre y en librerías que vamos a tener habilitadas. Entonces pueden seguirnos en @instanteindeleble para tener toda la información sobre el libro y para que todos aprendamos a confiar cada día. Creo que es la mejor decisión que podemos tomar. Amén. Esa es la mejor de las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida, aprender a confiar en Dios, pero decidir hacerlo. La determinación es muy importante. Así que con con esta gran noticia de tu libro, Kelly, finalizamos esta serie, este tercer episodio y esta serie tan linda, a veces de pronto un poquito incómoda, hablando de esos procesos de duelo. La hemos titulado Corazón en Duelo justamente porque nosotras tenemos aquí algo que nos palpita y es de verdad que nos mueve muchísimas veces. Así que lo que mueva a tu corazón no sea el duelo, no sea ese dolor, sino el amor a Dios. Que nuestro corazón sea movido por el amor a Dios, por su búsqueda, para que Él sea quien nos sane, quien nos restaure, quien brinde esa plenitud, esa completa paz que solo proviene de Él y que a veces Él sabe. De hecho, no a veces, Él siempre sabe qué es lo que necesitamos. A veces nos negamos a recibir la ayuda. Hoy aprendimos a que no nos negamos a recibir la ayuda que proviene de Dios y que Dios también nos manda a través de personas tal vez que están a nuestro alrededor y que quieren estar ahí, de que quieren acompañarnos. No nos neguemos, aceptemos que somos vulnerables, que somos débiles, pero que tenemos un Dios grande y poderosísimo que nos da fortaleza y que vuelve otra vez a levantarnos como las águilas. Así que, Amén. bueno, Kelly, gracias por estar con nosotras en W de Mujer. Esperamos, ya sabes que esta es tu casa, esperamos que nos acompañes en otras oportunidades y bueno, que Dios siga bendiciendo tu vida poderosamente. Amén, muchas gracias, Andrita. Dios te bendiga. Gracias por esta Amén. invitación tan preciosa, por este espacio tan especial, y de verdad espero que sea de mucha bendición. Y claro que sí, también estás claro que invitada al lanzamiento para que Ahí estén allá las estaré, chicas de W Mujer y podamos disfrutar este ahí tiempo. De estaremos. verdad, muchas gracias. Les mando un abracito. Gracias a ti, gracias a todas nuestras amigas, hermanas, televidentes, también a nuestros amigos de Sonido Generacional que están ahí a través de sus distintas estaciones, que nos acompañan cada martes a las 8 de la noche y nosotros a través de nuestra plataforma los lunes a las 7 de la noche, conectadísimos porque necesitamos más contenidos que edifiquen, que estén allí mostrando todo lo que Dios está haciendo en las vidas de muchas mujeres y somos un canal de comunicación que se encarga de eso, de mostrar todo lo que Dios está haciendo en la vida de muchas de nosotras y que así como lo hace con algunas y con ellas, así lo va a hacer con todas. Así que tú prepárate porque Dios tiene algo especial para ti. Tenemos lanzamiento del libro el 5 de septiembre, tenemos muchas cosas especiales ahí en los Estados Unidos, en Jacksonville también van a vivir un hermosísimo tiempo de bendición este fin de semana. Ojalá podamos tener para nuestro próximo programa
esas imágenes de todo lo que sucedió, porque son cosas especiales que Dios hace, ¿sabes? Y que necesitamos que muchas más personas conozcan a ese Padre poderoso. Bendiciones para todas y que sea Dios siempre obrando en sus vidas. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Chao, Kelly. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias.